Presidenta, yo quisiera primero hacer una reflexión de carácter constitucional. Yo creo que no estamos en la edad de la rabia, sino en la edad de la razón. Y lamentablemente este proceso, que es un mecanismo constitucional, ha sido contaminado con la ira, con el encono, con el odio y con el insulto que le han insuflado a este Parlamento en su conjunto por haber puesto en marcha una herramienta que la Constitución franquea al Parlamento. ¿Cuántas interpelaciones nosotros hemos visto pasar? En nuestro gobierno hubieron 16 interpelaciones. Pero como aquí no se han venido a dar razones y lo que se expresa fundamentalmente es lo que dicen algunos opinólogos, como por ejemplo que ejercer un derecho o el principio democrático que es el gobierno de las mayorías sobre las minorías, somos matones, somos corruptos, así nos quieren descalificar. Qué bueno hubiera sido que a propósito de la defensa que están haciendo de este ministro que estamos evaluando su gestión, de la gestión del señor Humala. Hoy día, y no digo que esta es una idea personal, sino esta es una idea de un gran periodista como el señor Juan Paredes Castro, cuando desarrolla la tesis de la corrupción buena y la corrupción mala, pues como se trata del señor Savera, no hay que tratar la corrupción. Pero si este hecho se hubiera perpetrado en un ministerio dirigido por un ministro aprisa, esta es la hora que estuviéramos en el cadalso, señora Presidenta. Esa es la hipocresía de aquellos que creen que porque son blancos o porque son caviares, creen que la corrupción no les alcanza. Pero quiero decir algo, señora Presidenta. La interpelación es una herramienta política que el constituyente la incorporó como se ha incorporado, no el peruano, sino nace en Inglaterra, se desarrolla en España y aquí en el Perú hubo un presidente, Ramón Castilla, que dio el primer ejemplo de lo que significa reconocer este derecho que tiene el Parlamento. En 1847, en el primer gobierno de Ramón Castilla, su ministro de Hacienda fue al Parlamento a pedir una autorización para un empréstito. El Parlamento lo autorizó a condición de que este ministro sea removido porque no tenía la confianza pública. La censura no estaba en ninguna ley, no estaba en la Constitución. ¿Qué hizo el presidente Ramón Castilla? Dijo, en efecto, nos han aprobado el empréstito, pero voy a remover a este ministro porque en efecto no tiene el reconocimiento de la confianza pública, porque además también pone en peligro el honor del gobierno. Y eso es lo que no se quiere defender cuando se promueve esta interpelación, señora Presidenta. Aquí lo que estamos promoviendo es la institucionalidad. Cuando nosotros movilizamos una herramienta constitucional como la interpelación, no es que afectemos la gobernabilidad. ¡Qué bueno! Hace 2 meses nos aplaudían porque votábamos a favor de la confianza del primer ministro, porque le dábamos las facultades legislativas, porque se aprobaba el presupuesto. ¿Pero qué? ¿Hemos sido elegidos para ser furgón de cola del gobierno y ver hechos agraviantes de corrupción y que no podamos hacer señalizaciones? ¿Quién dice que la interpelación es una herramienta jurídica? Aquí no estamos juzgando jurídicamente al ministro. Aquí estamos juzgando políticamente. Este Parlamento no podría juzgar jurídicamente al ministro porque no somos jueces. Lo que estamos haciendo es juzgar políticamente a un ministro que para algunos sectores con él comienza y termina la excelente reforma en la educación pública. ¿Cómo me gustaría que aquellos congresistas que han alabado y han dicho que en 2 años el ministro duplicó la comprensión lectora, pudieran mandar a sus hijos al colegio, a una escuela pública? Vayan a ver los colegios rurales, hay mucho por hacer. El gran error de este gobierno es haber entendido de que la única persona que puede llevar adelante un proceso de reforma en la educación es el señor Savera. ¿Será porque no tienen cuadros? ¿O será porque tienen compromiso con el gobierno del señor Humala? Porque el señalamiento que hemos hecho, lo hemos hecho a la gestión del gobierno del señor Humala. Por eso, señora Presidenta, se han confundido hasta los conceptos. Se nos ha pretendido, y yo lamento felizmente que el presidente Pedro Pablo Kuczynski escucha, lo estaban jalando ya de la nariz para que llevara a plantear algo que es inconstitucional, como la cuestión de confianza. Un estudiante del primer ciclo de Derecho sabe que una cosa es la censura y otra cosa es la cuestión de confianza. La censura es a la gestión de un ministro, a una persona, y la cuestión de confianza es un acto de gobierno. Y si, por ejemplo, Presidenta, nosotros no hubiéramos querido aprobar
autorizar al Ejecutivo para que disminuya un punto el IGB, ese es un acto de gobierno, ahí sí podrían los ministros hacer cuestión de confianza. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Un proceso de interpelación democrático se quiere callar con el cierre del Parlamento. Y esos cantos de sirena se los han querido vender al presidente de la República, aquellos que tienen miedo que se conozca cuántas consultorías se han contratado, señora presidenta. Yo tengo acá los oficios. 5 oficios de la presidencia de la Comisión de Educación, 3 de mi despacho, pidiéndole respetuosamente al ministro de Educación que nos diga cuánto es el monto que ha asignado para consultorías, para asesoría de publicidad, en detalle. Esa es una información reservada. No solamente, como creo personalmente, la gestión del señor Saavedra es inexcusablemente negligente, sino es opaca. Opaca porque en este segmento de las asesorías y las consultorías no quiere que el país se conozca. Y yo he leído a un periodista importante que ha dicho: señor Pedro Pablo Kuczynski, es su hora, plantee la cuestión de confianza para defender la democracia. Yo, parafraseando esas palabras de ese periodista, diría: señor Pedro Pablo Kuczynski, lo que pretenden es que planteen la cuestión de confianza para defender las consultorías, las asesorías, la publicidad encubierta de aquellos que se han movilizado para tratar de apagar la voz de un parlamento democrático. Presidenta, todavía estoy en mi tiempo, termino los 8 minutos. Presidenta, lo único que falta es que los consultores hagan una marcha, pues. Y yo lamento que hoy día algunos voceros del gobierno digan que la calle, qué bueno la calle, entusiasta la calle, nos está señalando el designio de llevarnos por buen camino. Ojalá quisiera ver a los parlamentarios del gobierno marchando con los trabajadores del Poder Judicial, que hace 40 días tienen remuneraciones de miseria. Ojalá que pudieran escuchar la marcha de los trabajadores contratados del CAS de Salud, que hasta ahora el presidente no quiere firmar la ley. Entonces, ojalá que cuando haya las marchas vengan a legitimar. Este Parlamento sí está legitimado para censurar a un ministro. A este ministro lo estamos responsabilizando políticamente por tener una gestión negligente, por tener una gestión opaca, por tratar de impedir que el Parlamento conozca cómo se manejan los recursos públicos. En el gobierno del presidente Toledo se le duplicó el sueldo a los maestros. En el gobierno del señor Toledo el presupuesto del sector de educación era 2.500 millones de soles. Nosotros, cuando dejamos el gobierno, lo duplicamos a 4.000. El presidente Humala también lo duplicó. Pero la diferencia, presidenta, es que este ministro ha gastado cerca de 800. Para que termine, porque ya usted le ha dado su tiempo, lamentablemente. Permítame terminar, presidenta. Este ministro ha gastado 850 millones en consultorías, en asesorías y en publicidad, pero no ha construido un solo colegio. Y quiero decirles que los colegios de alto rendimiento son la emulación del primer colegio de alto rendimiento que el gobierno del señor Humala lo quiso cerrar, el Colegio Presidente de la República. La historia juzgará, señora presidenta, pero los que vamos a votar a favor de la censura a este ministro, no nos vamos a repetir porque estamos ejerciendo democráticamente una herramienta que la Constitución nos franquea. Gracias, presidenta.